Bendiciones, mis hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. Hoy estamos con el tema acerca de la madurez, de la inmadurez y de la rebelión, que son diferentes. La madurez es la estatura que el Señor quiere que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios guiados por el Espíritu Santo. Y la inmadurez es aquella parte de nuestro caminar en Cristo, que vamos caminando con entendimiento y que esas áreas nuestras en las cuales hemos cometido errores nos van a ayudar para no volverlos a cometer. Entonces, la inmadurez es algo que nos ayuda a nosotros a crecer. Por decirlo así, el error que nosotros cometemos, esto nos ayuda a entender. Pues insensato sería aquella persona, como lo dice el proverbio, que cuando aún ha entendido, le ha pasado una vez y le pase la otra vez y le pasa y no ha entendido lo que realmente vuelve y cae en ese mismo lugar. Entonces nosotros podemos ver que la rebelión tiene que ver es con el levantamiento hacia los preceptos, hacia los mandatos que Dios ha establecido. Y en Levíticos capítulo 16, el versículo 15 nos dice acerca de la expiación, de degollar el macho cabrío, ¿sí?, para expiación, y dice que esa sangre traerla y esparcirla sobre el pueblo también. Y dice que de esta forma también la tiene que esparcir en el tabernáculo, en el propiciatorio, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en el versículo 16, dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que por la rebelión el tabernáculo tenía que ser limpiado, ¿sí?, con la sangre, ¿sí?, sangre y agua de esos becerros. Entonces igualmente nosotros tenemos que entender que nuestra vida, ¿sí?, nosotros somos el tabernáculo, nosotros somos el templo. Y igual, entonces, así mismo como nosotros nos podemos contaminar por la rebelión, ¿sí?, porque aquí lo dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Entonces, mis hermanos, podemos mirar estos tres aspectos en los cuales uno mismo también puede caer, ¿sí? Y nos dice entonces que esta sangre, dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, o sea, en el lugar santísimo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, o sea, la parte donde estaban los querubines y donde se colocaba la sangre, y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, o sea, ¿cómo decirlo?, nuestro cuerpo. Así purificará el santuario, en este caso que somos nosotros el templo de Dios viviente, ¿sí?, a causa de las impurezas. Entonces mire cómo puede esto afectar nuestra vida, lo que es la impureza, que es cuando nosotros hablamos. Dice: todas estas cosas salen del corazón y contaminan al hombre. La impureza, ¿sí?, dice la rebelión y los pecados. Entonces son tres áreas y son tres puntos en los cuales nosotros debemos de tener mucho cuidado, de no caer en estas cosas. Y pues obviamente está la sangre de Cristo, está vigente para nosotros. Aquí en Josué capítulo 22,
El versículo 22 nos dice: Yahvé, Dios de los dioses, Yahvé, Dios de los dioses, Él sabe, dice aquí en Josué, dice, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión, porque los hijos de Rubén y los de Gad están hablando allí a Manasés, están hablándole a Josué. Dice: si fue por rebelión o por prevaricación contra Yahvé, no nos salves hoy, si no hemos edificado altar para volver de en pos de Yahvé, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz. El mismo Yahvé nos lo demande. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver una situación donde el Señor estaba trabajando en ellos, y entonces ellos no sabían en qué forma habían faltado al Señor. Y entonces les dice que si es por prevaricación, y la prevaricación es lo que un juez puede dar una resolución para un beneficio de otro, ¿sí? Hacer juzgar algo para que se beneficie una persona y no lo otro. Entonces esto estaban diciendo los hijos de Rubén, estaban diciendo los de Gad, y los de Manasés estaban diciendo: miremos a ver si es que nosotros hicimos una prevaricación o fue una rebelión. Entonces hay cosas que nosotros debemos entender muy claramente, hermanos, de si nosotros si realmente es una inmadurez la nuestra o realmente es una rebelión. Lo que nosotros estemos haciendo, si es una rebelión o si es inmadurez en nuestras vidas. Y eso nosotros debemos de ir avanzando y debemos de ir creciendo en la actitud que nosotros tenemos con las personas, hermanos, y que nosotros estemos afectando. Y entonces el Señor está diciendo aquí, Él va a juzgar, pero igual nosotros también tenemos ahora el Espíritu Santo de Dios, y Él nos puede ayudar a nosotros en este aspecto de nuestra vida. Dice: volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. O sea, aquí en Isaías 31 estaba hablando de cómo ellos, la idolatría, hermanos, es una rebelión. La idolatría para el Señor es una rebelión. Dice: como las aves que vuelan, así amparará Yahvé de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librándolo y preservándolo y salvándolo. Volved a aquel a quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, porque para vosotros ha hecho vuestras manos pecadoras. Entonces, aquí está hablando de una revelación profunda, y esto tiene que ver con la idolatría. Cuando no lo tienen en cuenta a Yahvé, nuestro Dios, a Yahvé de los ejércitos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y esto, hermanos, no olvidemos que esto es una sombra y esto es una figura de lo que el Señor ahora quiere con nosotros. Entonces, nosotros no debemos de tener esos dioses, porque en la manera que nosotros tenemos dioses, en este caso ya no serían de plata ni de oro, hermano, o quizás de pronto sí, pero como dice la palabra, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, y puede ser el dinero. ¿Sí? Y nosotros andar de aquí para allá, y nosotros no confiar en el Señor, hermanos. Y el Señor nos habla del afán y de la ansiedad, ¿sí? Y esta es una situación que es fuerte, porque el Señor, Él compara las aves de los cielos. Él compara todo eso, y que Él nos va a sustentar a nosotros que somos sus hijos. Entonces, aquí cuando el Señor está diciendo que se rebelaron profundamente, ¿sí?, los hijos de Israel, tiene que ver con aquella idolatría, hermano. Y nosotros tenemos que ver nosotros si tenemos idolatría.
si tenemos algo por encima de Dios, y nosotros podemos decir que no, pero muchas veces, hermanos, nosotros nos podemos enojar con Dios porque nos ha pasado algo, le ha pasado a alguien que uno ama, ¿sí? Nosotros podemos estar pensando algo contra Dios. Nosotros podemos adjudicarle muchas cosas a Dios que por causa de Él. Y entonces esto tiene que ver con la idolatría. Porque si nosotros entendiéramos y hubiésemos renovado el pensamiento, entonces encontraríamos las respuestas de lo que el Señor está haciendo, ¿sí? Entonces, hermanos, importante que nosotros podamos conocer cuando nosotros estamos idolatrando a una persona, ¿sí? Importantísimo. Cuando estamos idolatrando, cuánto anhelamos el dinero, cuánto anhelamos, hermano, una situación, una persona, una cosa. Y esto tiene, y aún podemos dejar a un lado, hermanos, dejar a un lado las cosas de Dios por aquello que nos interesa más a nosotros. Entonces, en Mateo capítulo 6 nos habla del afán y de la ansiedad. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. O sea, aquí está lo que es la comida, la bebida y el vestir, ¿sí? No es la vida más que el alimento o el cuerpo más que el vestido. Entonces aquí está diciéndonos que el Señor, el templo de Dios, Él lo va a cuidar y que no debemos de afanarnos por esas cosas, ¿sí? Dice aquí, mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces esta es algo, hermano, que en nosotros pasa, y esto pasa es por la incredulidad, hermanos. No podemos creer que nuestro Padre nos pueda sustentar, y es una palabra que está escrita en la palabra, pero nosotros, ¿sí?, tenemos ese afán y tenemos esa ansiedad, y entonces esto ya se vuelve algo que es contrario a lo que Dios quiere con nosotros, que somos hijos. Esto se vuelve algo contrario. No vamos a ayudar a Dios, ¿sí? Dios sabe hacer todas las cosas, pero entonces debemos entender lo que dice la palabra. Dice, mirad las aves del cielo, no ciegan, no siembran, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios de los campos, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más para vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, mis hermanos, aquí en el versículo 32 es algo bien interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, porque nosotros éramos gentiles y nosotros tenemos que crucificar ese hombre viejo, hermano, y renovar nuestra forma de pensar y estar reposados en el Señor. No estoy diciendo que no trabajes, estoy diciendo es trabajar, pero trabajar con reposo, que es algo muy diferente, ¿sí? Y entonces dice aquí, porque los gentiles buscan todas estas cosas.
Entonces parece ser que nosotros como hijos de Dios no hubiésemos entendido esto de el caminar en fe y se vuelve algo como una rebelión, hermano. ¿Por qué? Porque entonces estamos en el afán y estamos en la ansiedad y no reposamos en el Señor. No estoy diciendo que no trabaje, es trabajar con el reposo de Dios. Es trabajar dirigido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? El versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Entonces aquí está la clave. ¿Sí? ¿Estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? Esa es la pregunta entonces que tengo que hacer, porque el Señor me lo está diciendo. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. No puedo decir entonces dejo de trabajar y me mantengo orando en una pieza. No, hermano, porque nosotros podemos estar haciendo las cosas que estemos haciendo, pero estemos en una conexión con el Señor. Entonces no es de quedarme encerrado en una habitación, porque el orar no es estar solamente encerrado en una habitación. No, el orar es en todo momento y en todo lugar, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios. Igualmente entonces dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, esto que nosotros hacemos, porque mire, Israel no entró en el reposo de Dios. Nosotros en Hebreos nos habla a nosotros de que Israel no estuvo en el reposo de Dios porque él no creyó. Entonces el Señor nos está hablando aquí, hermanos, de que nosotros caminemos en ese caminemos, hagamos lo que hagamos, pero en el reposo de Dios, ¿sí? Perdón. Israel no entró en las promesas, en el reposo de Dios. Josué no los metió en ese reposo. Entonces por eso dice: todavía queda un día de reposo, ¿sí? Todavía queda un día. Y me llama mucho la atención, nosotros ya hablamos de este tema sobre el reposo de Dios, el reposo para nosotros. Y dice aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 16, dice, en el 15 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y quiénes estuvo y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró no entrarían en mi reposo? ¿Y a quiénes juró? ¿A quiénes? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces el Señor nos está hablando a nosotros que creamos en Él, que creamos que Él nos va a sustentar. Y entonces para que nosotros podamos entrar en ese reposo. Y dice: temamos pues, en el Hebreos capítulo 4:1 dice: tememos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó por el oír la palabra, pero no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído estamos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, hermano, igualmente aquí nos dice, en el versículo 4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí: no entrarán en mi reposo.
O sea que aunque tuvieron día de reposo, aunque tuvieran un Shabbat, un sábado, ¿sí? El Señor les dijo, no entrarán en mi reposo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y para nosotros, hermanos, para nosotros es Cristo Jesús. Cuando estamos en Él y caminamos en Él, hermanos, entramos en su reposo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, mi hermano, esto tiene que ver con creerle al Señor. Cuando el Señor nos dice a nosotros en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. En Mateo 10 nos dice la palabra, en el versículo 28 nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es este? Pues el mismo Señor. El mismo Señor es el que puede hacer esto. El hombre como tal puede destruir el cuerpo, pero no puede matar el alma. Versículo 29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Óigalo bien, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestro cabello están todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces esto el Señor nos lo habla muy claramente. Entonces debemos entender, hermano, que muchas cosas nosotros hacemos por la incredulidad y puede volverse una rebelión en nuestras vidas. Pasando al tema de la inmadurez, vamos a tocar unos puntos bien claves, y es acerca de el estudio de la palabra, hermanos. Es muy importante. Nosotros quizás tenemos un error en la creencia fácil de que pues recibí al Señor Jesucristo, y pues he observado en mi vida que sí hay unos cambios en mi vida, de que el Señor está obrando en mi vida, pero igualmente, hermano, no es solamente de leer la palabra, no es solamente, hermano, de como hacerlo de un devocional y de leer una cita bíblica y colocarle un chulito y ya hoy leí la palabra. No, yo tengo en mi Biblia un devocional o el leer la Biblia en un año. Y entonces aquí tienen una forma de que uno vaya leyendo la Biblia y que uno vaya chuleando. Cuando, por ejemplo, el 1 de enero me dice que lea Lucas 5:27 al 39 y Génesis 1 y 2 y el Salmo 1. Entonces me llevan a esto, a ir leyendo la Biblia, y entonces enero 2 y me van dando otras cosas. Entonces, hermano, se vuelve algo que voy leyendo la Biblia como algo que es un compromiso que yo he adquirido porque soy hijo de Dios. Entonces yo debo de leer la Biblia, pero no podemos pensar de esa forma. Pues digámoslo así, esta es nuestra inmadurez, pero nosotros debemos de ir entendiendo de que al aceptar a Jesucristo no es solamente de salvación, de que me perdonó mis pecados y listo, sino que también es mi Señor. O sea que debo empezar a colocar la palabra por obra. Debo empezar a poner la palabra por obra y debo de estar aplicando para ser creyente, para ser un discípulo de Dios, ¿sí? Entonces es algo bien interesante, porque a los discípulos del Señor Jesús lo bautizaban los apóstoles,
¿sí? Lo bautizaban sus discípulos mismos, el Señor no bautizaba. Entonces confesaban a Jesús como su Salvador. Pero igualmente nosotros también debemos de confesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, el que va a dirigir nuestras vidas, ¿sí? Y entonces eso es un progresar, y para eso yo necesito escudriñar, para eso yo necesito estudiar la palabra de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 39 me dice el Señor, dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Queriendo decir, entonces el Señor me dice que escudriñe, y la palabra escudriñar dice que es indagar, buscar, ¿sí? En el sentido figurado, investigar, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con el escudriñar, investigar. O sea, hay unas Biblias de estudio que son muy buenas, hermanos. Nosotros quizás tenemos una Biblia donde están los evangelios y no más, donde está el Antiguo y el Nuevo Pacto y no más, pero es bueno uno ir consiguiendo una Biblia de estudio, o aún si tienes un celular, un internet, bueno que se estudie, digámosle que se haga un estudio de libro por libro, ¿sí? De cuándo sucedió esto. Por ejemplo, en el discipulado estamos leyendo Zacarías 3 y necesitábamos ubicarnos. Zacarías, cuando estaba profetizando eso sobre el sacerdote Josué, y necesitábamos saber en qué tiempo de Israel Zacarías estaba profetizando esto, y era importantísimo porque necesitábamos saber cuándo lo del sacerdote Josué, y entonces pudimos entender que esto fue ya después de la deportación. Entonces Josué estaba con vestiduras inmundas, y entonces ahí pudimos entender que el Señor lo que le estaba diciendo era porque habían ya salido de la deportación e iban a construir el templo. Entonces, igualmente así, el estudio de la palabra tiene que ver con eso. Escudriñar quiere decir entonces que nosotros vamos a indagar, vamos a investigar, vamos a ir al fondo, ¿sí? Vamos a ir a buscar y sumergirnos en la palabra. Entonces, si nosotros miramos, muchas veces los profetas en el antiguo pacto estaban indagando y estaban investigando acerca del Señor Jesucristo, y les dijeron que esto no era para ellos, sino que era para los tiempos del fin. Igualmente a Daniel también le dijeron. Entonces ellos sí estaban indagando. Y nosotros tenemos un ejemplo en Hechos de los Apóstoles. Nosotros tenemos un ejemplo de personas que indagaban. O sea, nosotros en nuestra inmadurez nomás leemos la palabra de Dios, pero es muy importante estudiar la palabra de Dios, hermanos. Y nosotros miramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículo 10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Óigalo bien. Entonces los de Berea, todo lo que el apóstol Pablo y Silas estaban hablando, o sea, el nuevo pacto y todo lo que habían hablado acerca de la salvación por medio de Jesucristo, ellos, dice aquí la palabra de Dios, que ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. ¿Qué era lo que ellos tenían? Ellos tenían el antiguo pacto
¿Cómo el apóstol Pablo predicaba? El apóstol Pablo predicaba acerca de la salvación por medio de Jesucristo, como lo habían profetizado en el antiguo pacto. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Nosotros ahora tenemos el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, tenemos las escrituras del nuevo pacto, y pues igualmente debemos de escudriñar mucho, hermanos, porque ¿qué les dijera yo? Muchos nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada. Obviamente sí va a ser arrebatada, hermanos, pero el punto es cuándo. Entonces dicen, no sabemos cuándo, nadie sabe. Hermano, el Señor nos dejó, en su palabra nos dejó acerca de estas cosas. El apóstol Pablo lo habla muy claramente, ¿sí? Y yo he hablado acerca de este arrebatamiento, y así como lo dice la palabra en Tesalonicenses, nos habla que lo que es la resurrección de los muertos y el arrebatamiento, la transformación de los que viven, va a ser simultáneo, hermano. Primero se resucitan los muertos, ¿sí?, en Cristo Jesús, y después la iglesia es levantada, es transformada, los que viven. Siempre el Señor lo ha hablado en sus escrituras de esa forma. Él no va a venir, hermanos, en una forma escondida, y va a manifestar, o sea, va a levantar a todos los que estén calientes, porque a los fríos los van a dejar. Eso es lo que nos han enseñado a nosotros, ¿sí? Yo me acuerdo cuando me decían a mí que a los tibios, a los fríos los dejaban y solamente se llevaban a los calientes. Entonces son cosas que nosotros debemos de escudriñar, porque no, la palabra no lo dice así. Entonces, si nosotros miramos en 2 de Tesalonicenses, la palabra de Dios nos dice acerca del hombre de pecado, y nos dice que el hombre de pecado, ¿sí?, o sea, y dice sobre la venida del Señor, dice que nosotros no ignoremos las cosas. Dice el apóstol Pablo con respecto a la venida del Señor Jesucristo y su reunión con Él: os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Y mire, para que podamos nosotros entender en la inmadurez que pueda uno tener, que nomás solamente lee la palabra de Dios y chao, no lo estudia ni nada de ello. En esa inmadurez el apóstol Pablo está diciendo: no os dejéis mover fácilmente ni de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor, del día del Señor, está cerca. Mira, hermanos, es muy tremendo, porque le están dando que la iglesia cristiana ya habla de los evangelios apócrifos. Estaba leyendo algo que necesitaba estudiar, y entonces hablaban del evangelio de María Magdalena, y entonces lo remitían a uno a ese evangelio de María Magdalena, y tomando palabras de ese evangelio de María Magdalena, ¿sí?, y entonces colocándolo en ese estudio. Llegó tan tremendo, porque es un evangelio apócrifo, es un evangelio que no tiene unas bases, y no fueron, ¿sí?, sustentables para colocarlas en el canon bíblico. Y entonces ahora, como lo dice el apóstol Pablo, dice: no nos conturbemos ni por carta como si fuera nuestra, ¿sí? Versículo 3 nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Óigalo bien, o sea que el Señor Jesús no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía, o sea, el desertar del creyente, ¿sí?, el desertar de la iglesia. Dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Entonces van a haber dos señales, aparte de las señales en el cielo y de las señales en la tierra y del reloj que es Israel, ¿sí? Nosotros tenemos otras dos manifestaciones más. Dice que vendrá la apostasía y se manifestará el
el hijo de perdición, ¿sí? El hombre de pecado, que este es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Entonces el apóstol Pablo dice: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Entonces, hermanos, me llama mucho la atención que en Berea estos hombres escudriñaban, iban a la palabra, recibieron la palabra del apóstol Pablo, pero ellos con solicitud escudriñaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. O sea, se iban al antiguo pacto y todo lo que pudieran encontrar acerca de lo que se dijera. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver. Y hermanos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, nosotros podemos ver ese concilio de Jerusalén, hermanos, el concilio que están hablando acerca de la aceptación de los judíos. Y entonces Jacobo responde, estoy leyendo Hechos 15, versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no os inquietéis a los gentiles que se convierten a Dios. Entonces podemos ver, hermanos, una situación que necesitaban qué hacer con los gentiles que habían recibido al Señor y que habían sido bautizados en Espíritu Santo. Entonces tomaron las escrituras, o sea, vinieron esos textos bíblicos y los proclamaron. Esto es lo que dijo el Señor en el antiguo pacto y esto es el cumplimiento. Entonces no debemos de colocarle que cumplan la ley. Entonces, hermanos, bien tremendo, porque el Señor nos habla, ¿sí? El Señor nos sigue diciendo: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Obviamente tenemos que entender que la vida eterna está en Cristo Jesús. Él es el verbo, Él es la palabra, ¿sí? Y entonces dice que a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero no es la palabra, no es lo que yo estudie lo que me produce vida eterna, hermanos. La vida eterna está en Cristo Jesús y en conocerlo a Él. Y es de conocerlo de una forma en que, así como uno conoce a un amigo, de esa misma forma, o como el novio conoce a la novia, o como la novia conoce al novio, así mismo, hermano. Entonces es una relación, y nosotros podemos mirar entonces que el Señor dice en Lucas capítulo 24, dice: y les dijo en el versículo 44, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, aquí entonces nos está hablando de que la palabra de Dios, ¿sí? El Tanaj, ¿sí? Porque es Moisés, los profetas y los salmos, en ellos está escrito el Señor. Entonces ellos escudriñaban para saber si esas cosas eran verdad. Versículo 45 nos dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que él padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase
en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que predicar? El evangelio del reino. ¿Y qué es el evangelio del reino? Predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿sí? Bueno, mis hermanos, entonces, así como los bereanos, ellos consultaban las escrituras, ¿sí? El antiguo pacto, así como el Señor dice, escudriña las escrituras, y todo esto es lo que estaba escrito, hermanos, y que se le presentaron allí en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, y citaron las escrituras. Entonces el apóstol Pablo nos está hablando, porque así como en 2 de Tesalonicenses está diciendo que tengamos en cuenta que debemos entender que no nos debemos dejar mover, ¿sí?, de ninguna forma de la manera de pensar, ni nos conturbemos ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Por supuesto que esto lo predicó hace más de 2000 años, por decirlo así, pero nosotros podemos mirar que el apóstol Pablo, ahí en Gálatas, él está diciendo que no hay otro evangelio, ¿sí? Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Óigalo bien. Entonces, hermano, debemos de entender que una persona que es inmadura, pues, hermano, necesita sumergirse, ¿sí? Hay temores, ¿sí? Una persona inmadura puede tener temores a la teología, puede tener temores a todas estas cosas, y que uno no sabe si son errores, si es verdad o no es verdad, hermano. Pero es importante que la persona no se quede solamente en lo fácil de leer la escritura, ni tampoco pues tenga esos temores, ¿sí? De que de pronto me meten en una falsa doctrina, de pronto me hacen eso. Pues necesitamos escudriñar, así como los bereanos, ¿sí? Nosotros debemos de estudiar, ¿sí? Y es importante entonces que nosotros entendamos lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, una parte es cuando lo que estamos hablando de predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿cierto? Pero otro tiene que ver con la doctrina de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo acerca de este evangelio, ¿sí? Y que algunos quieren perturbar, ¿sí?, este evangelio de la gracia, que es por fe y no por obras de la ley. Entonces, versículo 8 nos dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Óigalo bien. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, no hay otro evangelio diferente sino este. El evangelio de salvación en Cristo Jesús es este, ¿sí? Y dice, como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermano, la palabra de Dios nos está mostrando que es un evangelio de la gracia, es un evangelio a los gentiles. Y los gentiles en el concilio de Jerusalén dijeron que solamente se abstuviesen de sangre, de animal ahogado, de fornicación y otro punto que dice en el versículo 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros
no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, 1, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadla bien. Esto es lo que hicieron en el concilio de Jerusalén, hermanos. Esto fue lo que se determinó que se le pidiera a los gentiles. No la ley de Moisés, no cumplir fiestas, no hablar en hebreo, hermanos. Entonces esto es el problema de ahora, de judaizar al pueblo gentil, hermano, y le meten mentiras muchas veces de que son israelitas y que ellos deben de cumplir la ley, que son de Efraín, que Efraín son todas las naciones, entonces todas las naciones son israelitas. Entonces yo digo, bueno, si todas las naciones fuesen israelitas, fueran de Efraín, entonces ¿para qué se habla de los gentiles? Si todos fueran de Efraín, ¿para qué se habla de los gentiles? Entonces le meten el cuento a uno de que uno es de Efraín y que uno debe cumplir la ley, ¿sí? De guardar el sábado, de hacer las fiestas y de hablar en hebreo. Entonces, hermano, como si Dios no entendiera a la demás gente. Y el apóstol Pablo, ahí a los Gálatas, porque esta es una carta, hermanos, una epístola bien tremenda para aquellas personas que se están dejando judaizar. Entonces el apóstol Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Y él dice en el versículo 11 del capítulo 2, dice, Pedro cuando vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Óigalo bien, era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieran se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea que él estaba pecando, ¿sí? ¿Por qué? Porque simulaba una cosa de una libertad en Cristo, pero en su mente no lo había procesado. Y entonces cuando venían los de la circuncisión, ahí mismo se apartaba, ¿sí? Entonces el versículo 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún a Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé era un levita, que él en Hechos 4, él se convierte a Cristo Jesús y abandona el servicio en el tabernáculo, en las ciudades, abandona ese servicio, abandona las propiedades, hermanos, y entonces él empieza a caminar en Cristo Jesús. Entonces aún Pedro arrastró a Bernabé en esa simulación, en esa hipocresía. Y dice versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, y a mí me llama esto, hermanos, la atención mucho, porque nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios, pero estamos andando conforme a la verdad del evangelio. Hazte esa pregunta, mi hermano, porque yo también me la hago. ¿Estoy caminando conforme a la verdad del evangelio? Y dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea que aquí estamos viendo, hermanos, que el apóstol Pedro estaba judaizando a los gentiles, hermano. Y esto es grave, porque le estaba colocando cargas, así como lo dice en Hechos 15, el capítulo 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces el apóstol Pedro estaba haciendo una labor, hermano, fuera de lo que es el evangelio de la gracia. Y por eso entonces el apóstol Pablo, perdón, tuvo que resistirle cara a cara, porque lo que él estaba haciendo era digno de condenar. Esto es muy tremendo, hermanos. Entonces debemos de también tener en cuenta, hermano, en esa inmadurez de que solamente
nosotros nos ponemos a leer las escrituras y ya. Y hoy leímos el pasaje de la mujer samaritana y ya, y listo. Y ya leí la Biblia. Y entonces es peligroso esa actitud, hermano, porque entramos en una inmadurez, no salimos de la inmadurez, sino que nos quedamos allí en una inmadurez, hermano, y fácilmente podemos ser arrastrados. Podemos ser arrastrados con vientos de doctrinas por estratagemas de hombres, como lo dice la palabra. Y en Mateo capítulo 24, versículo 10 nos dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Óigalo bien, porque el Señor está hablando sobre los últimos tiempos, ¿sí? Él está hablando en el versículo 8, está hablando del principio de los dolores, o sea, en este tiempo, ¿sí? Y dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces aquí nosotros tenemos que entender este tiempo, hermanos, y que nosotros debemos de estar firmes. Dice: muchos tropezarán entonces. Y aquí está el problema del tropiezo, o sea, el cumplimiento de la palabra de Segunda de Tesalonicenses, que primero viene la apostasía, ¿sí? En el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el hijo de pecado. Entonces, debemos de tener en cuenta, hermano, que como viene la apostasía, entonces debemos de estar firmes en la palabra, y el Señor está diciendo que vienen los principios de dolores, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea que viene una persecución y nosotros tenemos que estar firmes, hermanos. Versículo 10 nos dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces esto es muy delicado, hermanos. Esto es delicado de cómo se van a levantar esos falsos profetas, hermanos, y que van a engañar a muchos. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, es muy importante que nosotros entendamos del estudio de la palabra. Dejemos esa inmadurez, hermanos, de que solamente leamos la palabra de Dios y que con eso nos basta. No, hermano, es necesario escudriñar, es necesario que nosotros estudiemos, hermano, porque vienen tiempos, hermano, donde sufrirán la sana doctrina, como lo dice el apóstol Pablo. Dice en 1 Timoteo, capítulo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Vuelve y lo dice el Señor por medio del apóstol Pablo. Dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira, hermano, que yo en estos días tenía un sueño con un hermano y había muchas personas, y era un tipo como un chamán, hermano, pero no tenía vestidura de chamán, de indígena ni nada de eso. Los chamanes también les dicen médicos tradicionales, pero de todos modos son servidores de Satanás, son peones de Satanás. Y el tipo estaba esperando que le desocuparan el auditorio, porque había mucha gente que estaba esperando que le desocuparan ese auditorio en un hotel. Y entonces el tipo el chamán él tenía como una piedra que parecía jabón, y untaba con esa piedra como jabón, la untaba en las personas, y habían personas que cogían esa piedra y se la untaban. Entonces nosotros habíamos como unas 5 personas que estábamos vigilando a ese chamán. Estábamos vigilando qué era el engaño de él, cómo era el engaño, cómo era que él
iba a embaucar a toda esa gente, ¿sí? Y entonces nosotros nos hicimos en el lobby del hotel y los 5 nos arrimamos acá y entonces empezamos a disertar qué era lo que él hablaba o qué era lo que pasaba. Y yo le dije, hermano, yo he visto que ese tipo tiene como una piedra y es como un jabón y él coge y se unta y unta a los demás sobre eso. Entonces es como si eso fuera un hechizo, hermanos, para ellos. Entonces, esto se lo contaba a un hermano y sobre ese sueño que yo había tenido con él. Y entonces dice aquí pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Óigalo bien. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros podamos entender este tiempo que nosotros estamos viviendo. Debemos estar muy atentos, debemos estar muy vigilantes, debemos estar como los atalayas allá arriba, hermanos. Estar arriba, no estar acá en la tierra, sino estar allá arriba en la garita, allá mirando cómo es todo lo que viene. Y en Primera de Juan capítulo 4 habla sobre el espíritu del anticristo, hermanos. Y es bien interesante porque el apóstol Juan está diciendo que nosotros debemos de probar los espíritus y el probar los espíritus tiene que ver aún con las cosas que se están hablando, porque si el Señor nos está diciendo que vendrán falsos profetas, hermanos, ¿sí? Que vendrán esos falsos profetas y que cuando dice y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces de Mateo 24:11 nosotros debemos de tener muy en cuenta, porque el apóstol Juan está diciendo, amados, no creáis a todo espíritu perdón, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, lo que decía el Señor en Mateo 24:11, de que muchos falsos profetas se han levantado, hermanos, se levantarán, el apóstol Juan ya nos está diciendo a nosotros, en Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, nos está diciendo, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Diría yo entonces, hermano, ¿cómo pruebo un espíritu? Y si más aún si yo estoy en una inmadurez, hermano. Esto es importante, que nosotros vayamos saliendo de esa inmadurez, hermanos, en la que estamos con respecto a las escrituras. Es necesario. Entonces el apóstol Juan dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces aquí él ya nos está dando una señal de cómo probar los espíritus, ¿sí? Y esto es bien importante porque muchas veces se tienen visiones de ángeles, se tienen visiones aún de seres que traen algunos regalos, traen algunas cosas para darlas a uno, y entonces es bueno probar ese espíritu. Y dice, confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y ahí mismo ellos cogen y se desaparecen o manifiestan lo que son, ¿sí? Entonces ¿y para qué es? Para nosotros recibir cosas de parte del maligno, hermano, y que nos contaminen. Entonces es importantísimo, aún estoy hablando de estas cosas en lo espiritual, cuando uno ve, hermano. Mire, uno muchas veces está orando y uno ve que le ofrecen una comida y ya se la van a dar con cuchara y uno va a abrir la boca. Tenga cuidado, hermano. Pruebe los espíritus
¿Qué es lo que usted está orando? Si usted está orando, ¿por qué le van a ofrecer comidas? Entonces pruebe ese espíritu, ¿sí? Y dice aquí en el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces, hermano, aquí tenemos algo bien interesante, bien importante. Y pues, hermano, el apóstol Pablo nos dice a nosotros que pidamos los mejores dones y sobre todo que profeticéis, pero hermano, también pida el don de discernimiento de espíritus. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor, y confesamos que solo tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestra torre fuerte, Señor. Y que aún en estos tiempos, Señor, que vienen, Padre Santo, Señor, debemos, Señor, bendito Rey, Señor, bendito Rey, de ser entendidos, Señor, y de salir, Señor, de esa inmadurez con respecto a las Escrituras, Padre Santo, Señor, porque muchos engañadores, Señor, vendrán, Rey. Y aún hay muchos ahorita que están judaizando y muchas iglesias han entrado en ese judaísmo, Padre Santo, Señor. Auxílialos, Señor, porque no es por obras, Señor, bendito Dios, Señor, es por fe, Rey Santo, Señor. Ayúdalos, Señor, porque aún en esas doctrinas del judaísmo, Señor, vienen que no hay profetas, Señor. Vienen una cantidad de cosas donde se abstiene a la persona de fluir en el Espíritu, Señor. Oh Rey, gracias te damos, Señor. Y guarda, Señor, a tu rebaño, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. El Señor los continúa bendiciendo, mis hermanos.